Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Iván 4.0 y en este video lo que vamos a hacer es resolver el problema de práctica 3.9 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de la cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema nos dice lo siguiente: por inspección, obtén las ecuaciones de malla corriente para el circuito en la figura 3.30 y este es el circuito que nos están indicando. Si se dan cuenta, este circuito tiene una configuración parecida a un puente de Wheatstone. Bueno, no totalmente parecida, pero se parece, ¿ok? Sin embargo, eso no es relevante por el momento, ¿ok? Entonces vamos a seguir avanzando. Y el paso 1 es identificar que usaremos si conductancias o resistencias en la matriz, ¿ok? Entonces, para esto tenemos que identificar qué tenemos en el circuito. Tenemos aquí una fuente de 24 volts independiente, otra fuente de 12 volts independiente y otra fuente de 10 volts independiente. Tenemos tres fuentes de voltaje independiente. Entonces, debido a esto, el circuito, como tiene únicamente fuentes de voltajes independientes, por lo tanto se usará una matriz de resistencias. Cuando se utiliza una matriz de conductancias, cuando el circuito únicamente tiene fuentes de corriente, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra vez las fuentes de voltaje y entonces pasamos al paso 2, que es identificar cuántas mallas tiene el circuito. En este circuito es fácil porque el libro ya nos indica las mallas y el sentido de la corriente por donde fluye la malla, por donde fluye la corriente en la malla. Y bueno, ahí tenemos la malla con la corriente 1, la malla 2 con la corriente 2, la malla 3 con la corriente 3, la malla 4 con la corriente 4 y la malla 5 con la corriente I5. Entonces en este circuito tenemos 5 mallas. Eso quiere decir que vamos a tener una matriz de resistencias que será de 5 por 5. Volvemos a marcar las mallas y ahora pasamos al paso 3, que es formar la matriz 5 por 5 de resistencias. Ok, así va a quedar nuestra matriz. Bueno, esto sería la matriz de resistencias y ya toda la estructura serían nuestras ecuaciones de malla corriente, ¿ok? Permítanme borrar. Y ahora vamos a comenzar a dar las instrucciones para poder formar esta malla. Y lo primero que tenemos, o la primera regla que tenemos que conocer, es que la regla nos dice que todos los términos de la diagonal de la matriz de resistencias son las resistencias en la malla, ¿ok? Dice la diagonal de la matriz de resistencias. Aquí tenemos la diagonal que voy a marcar, ¿ok? Esa es la diagonal, que es R11, R subíndice 22, R subíndice 33, R subíndice 44 y R subíndice 55, ¿ok? Aquí los especifico más a detalle. Esta es la primera regla. La segunda regla es la siguiente. Nos dice que los términos fuera de la diagonal son las resistencias conectadas entre las mallas. Ahora veremos más cómo se hace esto de que son las resistencias en la malla, ¿ok? Y las que están entre las mallas. Ahorita en el siguiente paso va a quedar más claro eso, ¿ok? Entonces las primeras que están entre las mallas son las que van a ir en la diagonal y las que están en las mallas son las que van a la diagonal y las que están entre las mallas son esas de aquí, esas de aquí y estas de aquí, las que están fuera de la diagonal. Y hay otra regla que aquí no he apuntado, pero estos de aquí van a ser negativos, ¿ok? Van a tener un signo negativo. Entonces ahora vamos a seguir avanzando
Y vamos a pasar al paso 3.1, que es buscar los términos de la matriz de resistencias. ¿Ok? Primero comenzamos con los términos en la diagonal. Aquí ya tenemos varios términos encontrados. Comenzamos con R subíndice 11, que es el de aquí. ¿Ok? En este caso, los subíndices pueden ayudarnos a identificar o a encontrar el valor. Y los subíndices pueden referirse o están refiriéndose a la malla que debemos enfocarnos. En este caso, como son dos unos, entonces va a ser únicamente la malla 1. Aquí tenemos la malla 1 que abarca esto de aquí, este de aquí, este de aquí. ¿Ok? Voy a borrar. Y en esa malla, ¿ok?, ¿qué resistencias tenemos? Tenemos esta de 50 ohms, tenemos esta de 40 ohms y tenemos esta de 80 ohms. Entonces ponemos R subíndice 11 va a ser igual a 50 más 40 más 80. Eso va a dar un resultado de 170. Este resultado de 170 lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a el término R subíndice 22, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces el índice dice que es en la malla 2. ¿Dónde está la malla 2? La malla 2 está aquí, que comprende esto de aquí. ¿Ok? En esa malla, ¿qué resistencias tenemos? La de 40, la de 30 y la de 10. Entonces ponemos R subíndice 22 va a ser igual a 40 más 30 más 10. Eso va a dar que R subíndice 22 es igual a 80. Este 80 lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces ahora voy a borrar nuevamente. Pasamos a R subíndice 33, que es este de aquí, que es este de aquí de la diagonal. Nos vamos a la malla 3. ¿Dónde está la malla 3? Está aquí la malla 3. ¿Ok? En esa malla 3 vamos a ver qué resistencias tenemos. Tenemos esta de 30 ohms y esta de 20 ohms. Entonces ponemos R subíndice 33 va a ser igual a 20 más 30. Entonces R subíndice 33 va a ser igual a 50. Ese 50 lo vamos a poner aquí en la diagonal y en su posición. ¿Ok? Entonces ahora voy a borrar y vamos a buscar los otros términos. R subíndice 44 tenemos aquí y corresponde a este de aquí. Este nos dice que es la malla 4 por los subíndices. La malla 4 está comprendida por estos elementos, contando la fuente de 10 volts, solo que me fue un poco chueco, ¿ok? Entonces, ¿qué resistencias tenemos en esta malla? Tenemos esta de 10 ohms y esta de 80 ohms. Entonces ponemos R subíndice 44 va a ser igual a 80 más 10, entonces eso va a dar como resultado 90. Y esos 90 lo vamos a poner en esta posición. Borramos nuevamente. Y entonces ahora vamos al último término de la diagonal, que sería este de aquí, R subíndice 55, y ese corresponde a la malla 5. ¿Dónde está la malla 5? La malla 5 está aquí. ¿Ok? En esa malla 5 tenemos esta resistencia de 20 ohms y esta de 60 ohms. Entonces obtenemos que R subíndice 55 va a ser igual a 20 más 60 y eso da como resultado 80. El 80 lo vamos a poner en esta posición. ¿Ok? Entonces ahora vamos a borrar y seguimos avanzando para formar nuestra matriz de resistencias. Y ahora vamos con los términos fuera de la diagonal. Y en este caso son más términos, solo que se van a dar cuenta de que es más sencillo o más rápido. ¿Ok? Y aquí tenemos o comenzamos con el término R subíndice 12, que es este de aquí. Por los subíndices nos dice que van a ser las resistencias que están entre la malla 1 y la malla 2. La malla 1, recuerden que era todo esto de aquí,
¿ok? Y ahora incluimos la malla 2. La malla 2 es esto de aquí. Entonces, entre esas dos mallas, ¿qué resistencias tenemos? Tenemos únicamente esta de 40 ohms. Entonces, eso lo vamos a poner como R subíndice 12 es igual, y en este caso, por definición, también hay un proceso que nos da que va a ser negativo, habría que investigarlo. Nos dice que va a ser igual a menos 40. Entonces ya tenemos el valor de nuestro término R subíndice 12 y lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Borramos nuevamente y seguimos avanzando. R subíndice 13 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Nos dice que está en la malla 1 y la malla 3. La malla 1 está aquí y la malla 3 está aquí. Vean que no hay o hay interfiriendo entre la malla 1 y la malla 3, esta malla I2 y esta malla I4. Entonces no hay resistencias conectadas directamente entre la malla 1 y la malla 3 y por lo tanto da 0. Ese término lo vamos a poner aquí. Ok, entonces bajamos nuevamente y ahora pasamos a R subíndice 14 o las resistencias que están entre la malla 1 y la malla 4. Y aquí tenemos la malla 4 y la malla 1 y únicamente tenemos esta resistencia de 80 ohms entre estas dos mallas. Entonces ponemos que R subíndice 14 va a ser igual a menos 80. Por definición es negativo, ¿recuerden? Entonces esto lo vamos a poner aquí, ¿ok? Entonces ahora vamos a ir avanzando un poco más rápido para formar rápidamente nuestra tabla. Entonces, para R subíndice 21 da menos 40 porque está entre la malla 2 y la malla 1 y es esta resistencia. Para R subíndice 23 da menos 30 ya que es la resistencia entre la malla 2 y la malla 3 que es esta de aquí. Para R subíndice 24 da menos 10 ya que es lo que está entre la malla 2 y la malla 4 que es este de aquí. Para R subíndice 25 da 0 ya que es entre la resistencia que está entre la malla 2 que es este aquí y la malla 5 que es este aquí. No hay término directamente entre esas dos, por lo tanto es 0. Para R subíndice 31 es la malla entre la malla 3 y la malla 1 y vean que interfiere la malla 2 y la malla 4, por lo tanto es 0. Para la resistencia subíndice 32 tenemos que va a ser igual a menos 30. Buscamos la malla 3 que está aquí, la malla 2 que está aquí, y únicamente tenemos el de 30. Como por definición ponemos negativo, entonces tenemos que R subíndice 32 va a ser igual a menos 30. Ok, seguimos avanzando, buscando más términos fuera de diagonal. Para R subíndice 34 da resultado 0, ya que está entre la malla 3 y la malla 4, y no hay conexión directa entre esas dos mallas. Para R subíndice 35 son las resistencias que están de la malla 3 y la malla 5. La malla 3 está aquí y la malla 5 está aquí y únicamente tenemos directamente conectadas entre esas dos mallas este resistor de 20 ohms. Por lo tanto, por definición se pone como negativo y obtenemos que R35 va a ser igual a menos 20. R41 está entre la malla 4 y la malla 1 y es esta de 80 ohms, negativo. Para R subíndice 42 entre la malla 4 y la malla 2 es de 10 ohms, por lo tanto da como resultado menos 10. Para R subíndice 43 entre la malla 4 y la malla 3 no hay conexión directa, por lo tanto da 0. Para R subíndice 45 es entre la malla 4 y la malla 5 y aquí vean que en este nodo o en esta rama no tenemos resistencia, es únicamente una fuente de voltaje, pero eso no se considera, por lo tanto da como resultado 0. Para R subíndice 51 es entre la malla 5 y la malla 1, no hay conexión directa, por lo tanto da resultado 0. Voy a borrar para que ya se vaya más fácil entender. Para el término R subíndice 52 da como resultado 0, ya que entre la malla 5 y la malla 2 no hay términos que se conecten directamente entre esas dos mallas, por lo tanto el resultado es 0. Para R subíndice 53, aquí sí hay un término que es entre la malla 5 y la malla 3 y es esta
resistencia de 20 ohms, por lo tanto da como resultado menos 20. Para R superíndice 54 da como resultado 0, ya que es entre la malla 5 y la malla 4, y en la rama únicamente tenemos una fuente de voltaje de 10 volts. Entonces ya buscamos todos nuestros términos, entonces ahora los decoramos en nuestra matriz de resistencia, que es esto que tenemos aquí. Ya lo escoramos y pues escora conforme nos vayan indicando los subíndices. Ok, ya tenemos formada nuestra matriz de resistencias. Entonces ahora seguimos avanzando y ya, bueno, aquí son los términos que encontramos. Vean que aquí en R54, voy a explicarlo, es en la fila 5 y en la columna 4, que es este de aquí. ¿Por qué no fue este de aquí? Porque esta es la fila 5 y la fila 5, y ese es un término de la diagonal que es este de aquí. Ok, vamos a mostrar otro, por ejemplo este de aquí. Nos dice que está en la fila 4, fila 4 es esta de aquí, y en la columna 2, la columna 2 es esta de aquí, entonces es menos 10. Ok, y buscando R44, bueno, no, vamos a buscar R44, R22, nos dice que está en la fila 2 y en la fila 2 y en la columna 2, y es este de aquí, no estoy confundiendo, es este de aquí, que es 80, entonces 80 va a ir aquí. Ok, ya habrá quedado claro cómo formar nuestra matriz de resistencias. Entonces ahora seguimos avanzando y ahora pasamos al paso 3.3, que es encontrar los términos del vector de entradas de voltajes. Es decir, nos referimos a este vector. Lo tenemos V1, V2, V3, V4 y V5. ¿Ok? Porque estamos encontrando las ecuaciones malla corriente. ¿Ok? Ya cuando formemos nuestra matriz por inspección o nuestro sistema por inspección, vamos a poder pues meter este conjunto o este sistema, ya sea a MATLAB o cualquier otra aplicación, y vamos a poder calcular los valores de las corrientes. ¿Ok? Entonces esto lo que trata de hacer es presentarnos un método para encontrar estas corrientes de manera más sencilla que análisis de malla o análisis nodal para corrientes, pero de una forma más rápida. Sin embargo, que tiene que cumplirse ciertas condiciones. ¿Ok? Una vez explicado esto, vamos a ver cómo encontrar estos valores de V1, V2, V3 y V4 y V5 para la malla I1. En la malla I1 vamos a identificar qué fuentes de voltaje tenemos, y tenemos esta de 24 volts. Ahora identificamos la corriente o el sentido de la corriente. Vean que el sentido de la corriente es horario. Es decir, la corriente va a viajar por aquí, pasa por esa resistencia, pasa por aquí y llega a la fuente de esta manera. ¿Ok? Entonces va a pasar del negativo al positivo. ¿Ok? Ese paso del negativo al positivo es un aumento de potencia y se toma como positivo, por lo tanto va a ser 24 volts. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la malla I2, o sea, este V1 va a ser igual a 24, es decir, este valor lo vamos a poner aquí. Ya encontramos. ¿Y por qué se termina? Porque pues en esta malla ya no tenemos otra fuente de voltaje, entonces únicamente tenemos la de 24 volts, y eso va a ser lo que vamos a poner aquí en el vector en la posición V1. ¿Ok? En la malla I2, voy a borrar, aquí expliquemos la malla I2, es esta de aquí, ¿ok? Y en la malla I2, ¿qué está pasando? Que no tenemos fuentes de voltaje. Por lo tanto, ponemos directamente que V2 va a ser igual a 0 y esto va a ir aquí. ¿Ok? Volvemos a borrar y pasamos a la malla I3. La malla I3 la identificamos que es esta de aquí.
Y en esta malla únicamente tenemos una fuente de voltaje de 12 volts. Vemos que el sentido de la corriente es horario, entonces va a venir por aquí, pasa por esa resistencia, sale de esa resistencia, viene por aquí y entra a la fuente de voltaje por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Entonces pasa de un positivo a un negativo, de un punto con más carga a uno con menos carga, y eso lo tomamos como negativo. Entonces V3 va a ser igual a menos 12 porque es el valor que indica la fuente. Sin embargo, su signo va a ser negativo y eso lo vamos a poner aquí. Ok, vamos ahora con B4. Ok, para B4 buscamos la malla 4, que es este de aquí, y en esta malla 4 tenemos una fuente de 10 volts y la corriente va a viajar por aquí y va a entrar a la fuente por el terminal negativo y sale por el positivo. Si la corriente pasa de un punto con menos carga a uno con más carga, entonces ese voltaje lo vamos a tomar como positivo. Entonces 10 va a ir aquí. Entonces ahora falta B5. Para B5 identificamos la malla 5. Voy a borrar para que se vea mejor. Identificamos la malla 5 y en este caso tenemos igual la fuente de voltaje de 10 volts, pero no te vayas a ir con la finta, ya que tenemos que analizar la corriente. La corriente viaja por aquí y va a entrar por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Entonces pasa de un punto con más carga a un punto con menos carga, por lo tanto va a ser negativo ese voltaje. Y B5 va a ser igual a menos 10 volts. Ya tenemos todos nuestros datos, entonces pasamos al paso 4, que es el resultado. Tenemos la respuesta, ya que como es un problema de práctica, nos está la respuesta más no el procedimiento. Comparamos 170, 170, menos 40, menos 40, 0, 0, menos 80, 80, 0, 0, menos 40, 80, menos 30, menos 10, 0, 0, menos 30, 50, 0, menos 20, menos 80, menos 10, 0, 90, 0, 0, 0, menos 20, 0, 80. Y este se mantiene igual, de que son las incógnitas y lo que podemos obtener una vez encontrado todo nuestro sistema o las ecuaciones de corriente. Y en el vector que vamos a encontrar tenemos 24, 0, menos 12, 10 y menos 10. Entonces vemos que es completamente igual y hemos encontrado nuestra respuesta y por lo tanto hemos solucionado nuestro problema. Y aquí puse mal la foto, lo encimé. Sin embargo, ya hemos concluido con este problema de práctica 3.9. Y como siempre, tal vez amigo Iván 4.0, quiero ser inventor y el mejor canal de ingeniería. Comenta tus dudas o sugerencias si tienes alguna. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.